Me encanta saludarles nuevamente y que tengamos otra oportunidad de mirar el mundo turístico. Hoy tendremos una edición un poco diferente porque estaremos mirando lugares que son completamente atípicos, pero que por esta razón son atraídos por los turistas. Estaremos mirando lugares o construcciones extrañas totalmente, pero que son llamadas hogares u hoteles. Y también estaremos mirando islas que azotan el riesgo y la aventura, completamente aptos para valientes. Así que así empezamos nuestro turismo de hoy y te dejo las redes digitales porque por allí la interacción puede ser a menudo. Mucha gente posee un número favorito que lo usa para todo. Incluso lo toman como el número de la suerte. Bueno, eso pasó a ser más normal de lo pensado. En Soleura, Suiza, tienen un número favorito que es aplicado para absolutamente todo en esta ciudad. El número es el 11 y es utilizado tanto por sus habitantes como en muchos aspectos de su cultura e historia. Por ejemplo, hay 11 iglesias y capillas, 11 fuentes históricas, 11 museos y 11 torres. Al parecer, la relación con este número viene desde la Edad Media. Esta extraña obsesión apareció en 1252. Cuando los artesanos y mercaderes eligieron 11 miembros del ayuntamiento, aunque también afirman que el número 11 fue el elegido por sus connotaciones bíblicas, pues se trata de un dígito sagrado y profético, o el significado numerológico. El 11 es considerado como el dígito más intuitivo y suele ser asociado con la física y la fe. Y como para cerrar las teorías, en 1481, Soleura se convirtió en el 11º cantón de la Confederación Suiza. Te digo más sobre el número 11 en esta ciudad. Hay un extraño reloj que no tiene número 12. Además, suenan 11 campanas en horas totalmente aleatorias. El pueblo está dividido en 11 partes desde el siglo XVI. En la Catedral de San Urso y San Víctor existen 3 tramos de escaleras con 11 escalones cada uno. Las fuentes de las escaleras principal tienen 11 grifos. El templo tiene 11 puertas, 11 campanas y 11 altares. Existen 2 hileras de 11 bancos para orar. La torre mide 6 por 11 metros y uno de los altares, por ejemplo, está hecho con 11 tipos de mármol. En el área comercial esto también influye. Hay locales que se llaman 11 Beer, 11 chocolates o yoga a las 11 en punto. Esta afinidad con el número 11 permitió darle un desarrollo turístico y por ello hay 11 tours temáticos en toda Soleura. Hacemos una pausa comercial en Turismo 360 grados. Al regresar, seguiremos mirando aquellos lugares atípicos que forman parte del turismo y de las aventuras de los viajeros. Ya regresamos. En muchas ocasiones navegando en internet nos encontramos con construcciones completamente extrañas que son llamadas hoteles o casas. Te mostraré algunas que sobrepasan lo extraño para convertirse en una idea rebelde hecha realidad. Hay un refrán que dice, el buen árbol
arroja la mejor sombra. Pero acá la sombra la da esta enorme roca de aproximadamente 40 metros. También creo que es una buena forma de aislarse del mundo. De la enorme roca pasamos a esta mini casa. De hecho, también es móvil. Esta es un ejemplo de la tendencia minimalista a favor de las vidas sencillas. Estas pequeñas casas pueden alcanzar desde 9 hasta 93 metros cuadrados y son bastante cómodas. Veamos estas casas en África del Norte. Es Túnez y a esta ciudad Matmata le llaman los trogloditas de Túnez. Acá hay más de 2.000 habitantes que crearon estos edificios excavando las paredes de cuevas naturales. El terreno compacto permite protegerse del asfixiante calor, con celdas y pequeñas cuevas que retienen el fresco. En Portugal tenemos la Casa do Penedo, o Casa de Roca. Fue construida entre los años 1974 y 76 como vivienda vacacional. Actualmente alberga un museo. Si jamás encuentras problema porque alguien pueda mirarte y además te encanta la luz natural y no te importa la falta de privacidad, entonces una casa transparente como la que está en Sou Fujimoto, Tokio, es ideal para ti. ¿Qué te parece esta casa? Seguramente sus habitantes deben sentirse como Zeus, viviendo en su templo. Esto está en el Líbano, lugar que presume de construir casas con forma de antiguos templos griegos y ruinas egipcias. Ahora resulta que los aviones no solo son un medio de transporte, también un selecto club deportivo de Misiara en el Líbano pueden llamarlos hogar. En esta misma ciudad hay una casa en forma de pirámide, que simula unas ruinas egipcias. Lo que no logramos saber es si su propietario se siente como un faraón. Esta casa realmente parece un dibujo de la infancia hecho realidad. Le dicen la casa sobre la piedra del equilibrio y está en Serbia. Unos jóvenes la construyeron en 1968. Estos son contenedores de envío y, aunque parezcan pequeñas, en realidad tienen 2 y 3 pisos, 3 habitaciones, 2 baños, suelo de madera, aire acondicionado, cocina, lavandería, balcón y una depuradora. Y en 2005 costaba unos $100,000. Esta casa te puede recordar a la que salía en El Señor de los Anillos, pero no es esa. Este es un hogar ecológico situado en Escocia y es mucho más novedosa que la de los hobbits. Aquí realmente es querer aprovechar el espacio, la combinación de una casa y un apartamento, o una casa y tu sitio de trabajo. Esta casa está construida sobre una fábrica. Al este de Francia tenemos la casa solar bioclimática y se llama Heliodome.
Este es un gran reloj de sol tridimensional y se encuentra sobre un ángulo fijo en relación con los movimientos del sol. El ángulo y la forma de esta casa están situados de tal forma que dejan entrar más el sol y el calorcito en los meses fríos. El diseñador Moussa Kalo vive literalmente en el estómago de un cocodrilo. Él diseñó esta casa en medio de Abidjan, la antigua capital de Costa de Marfil. Este es su hogar, un enorme cocodrilo de sonrisa un poco nada agradable. En Utah, Estados Unidos, está la comunidad Rockland Ranch, un lugar para que los mormones fundamentalistas vivan y practiquen el matrimonio plural, fuera del ojo público. La estructura se llama La Roca. ¿El por qué? Ya lo estamos viendo. Dicen que de las 35 familias, aproximadamente la mitad son matrimonios plurales. Esta casa de Oxford quiso darle una decoración excepcional a la fachada de su hogar. Un tiburón de 7 metros de fibra de vidrio se estampó contra el techo principal. En Corea del Sur, Shin Hae-dok, apodado Mr. Toilet, construyó este lugar que ahora es un museo con la forma de inodoro, para celebrar la fundación de la Asociación Mundial de los Baños. Su construcción fue en 2007 y ha sido registrada como la escultura dedicada a los baños más grandes de Corea. Veamos esta casa rotativa, que puede girar completamente para captar tanta luz solar como quiera y las vistas que quiera. La casa, que se mueve hacia arriba o hacia abajo, se construyó en un área muy natural para beneficiarse del calor del suelo. En Pekín hay una urbanización rodeada de imitación de rocas y un jardín en la azotea de un edificio residencial de 26 pisos. La construcción generó incontables debates entre los inquilinos y el propietario del edificio. Esta casa se encuentra en medio de la carretera en Wenli, China. Una pareja de ancianos se negaron a permitir la demolición de su casa por la cantidad que les ofrecían. Como consecuencia, su casa es la única que queda en pie. Turismo 360 grados. Al regresar queda la parte final del programa, así que miraremos juntos esos lugares extraños y atípicos, pero clave para ti, el viajero del mundo. Ya venimos. Seguimos con más de Turismo 360 grados. Hoy estamos explorando las noticias del mundo turístico que no son precisamente la primera opción para ir a visitar, pero que siempre existe un aficionado que se atreve a esto. Veamos la última parte del programa. Este es un lugar completamente inhabilitado, salvo por estos reptiles, las serpientes. La isla está a 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo, el hábitat de 2.000 y hasta 4.000 serpientes.
Algunos estudios indican que acá hay 45 víboras por hectárea, un número que debe conocer cualquier explorador. Se dice que el veneno de una de estas serpientes de medio metro de largo puede causar la muerte en menos de una hora. Debido a que no hay otros predadores a pie de suelo en la isla y la falta de diversidad animal, las serpientes pudieran reproducirse rápidamente. Su única alimentación son las aves que paran en la isla para tomar breve descanso y continuar su ruta. La última actividad humana en la isla fue el faro, construido en el siglo XIX por la Marina brasileña, que continúa siendo responsable de sus operaciones. Esta no es una casa embrujada, es una isla entera embrujada, o por lo menos así la titulan, y es lo que llama la atención de muchos. Es la isla Ashima, en Japón. Era una comunidad minera dedicada a la extracción de carbón, pero ahora está completamente abandonada. Su actividad industrial era el carbón, pero este fue sustituido por el petróleo en los años 60, y esto llevó al cese de las operaciones de la isla. La isla tenía un hospital para la comunidad, 2 escuelas, algunas tiendas, un templo, un santuario, restaurantes y otras instalaciones que ahora están en ruinas. Muchos creen que la isla está embrujada, y esa idea es una de las mayores atracciones del lugar. Sus enormes y desiertos edificios llaman la atención y sirvieron de escenarios para muchas películas. Si viste, por ejemplo, la película Skyfall, es posible que reconozcas algunas partes de la isla. Se utilizó para representar la guardia de Javier Bardem y también fue escenario para la adaptación de cine de Attack on Titan. Desde el 2009, la isla está abierta al público para visitas turísticas. Siempre se realizan con un guía turístico y duran 1 hora. Existen 2 formas de ver la isla: tomar un barco que la rodea o tomar otro barco que desembarca allí mismo. Llega el momento de despedir Turismo 360 grados. Gracias por acompañarme en esta edición, conociendo algunos lugares atípicos, pero que quizás tú escribiste alguno para una posible visita.
Si te gustó alguno o te asombró, espero tu comentario en alguna de estas redes sociales. Por allí, la interacción es diaria. Tú y yo nos encontramos en otra edición de Turismo 360 Grados.